Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Factor Capital Humano. Les saluda Alma Lagunas y los invita a tener una transmisión importante para el tema de las empresas, predicción de datos y todo el tema de inteligencia artificial. Estará con nosotros Claudio Román, no se lo pierdan. Factor Capital Humano los espera. Hola, ¿qué tal? Amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos a una edición más de nuestro programa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, sobre todo en esta época del nuevo normal, donde físicamente no estamos y alguien nos tiene que orientar o algo nos tiene que orientar para tomar decisiones en las compañías. El día de hoy vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver con el análisis de la información, la inteligencia artificial, la predicción justamente de los datos. Con nosotros está aquí con nosotros ya, no físicamente, pero sí dentro de esta transmisión virtual, Claudio Román. Él es chileno, ahorita vamos a ver su acento. Él tiene más de 25 años de experiencia en empresas transnacionales de Latinoamérica, internacionales. Ve todo el tema de estrategia empresarial, cómo convertir datos financieros en proyectos de largo plazo. Y bueno, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en Factor Capital Humano. Encantado. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Claudio. Y pues la verdad, nuestra audiencia que tiene que ver con todo este tema empresarial y gente de capital humano que tomamos decisiones todos los días, al parecer nos está costando trabajo tomar decisiones financieras de costos, predecir lo que va a pasar porque estamos totalmente en una incertidumbre. Y sobre tu expertise en temas de Big Data, ¿cómo ves actualmente este papel en este post-COVID ya? ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Ha crecido el tema de Big Data, los algoritmos, el negocio? ¿Cómo lo ves tú actualmente? Mira, la pandemia aceleró un proceso que venía desarrollándose desde hace algunos años e incluso décadas para que las empresas tuvieran herramientas e interacciones con datos, dado que hoy no puedes interactuar con los clientes, con proveedores, incluso al interior de la empresa, con tus propios colaboradores, directamente. Y muchas veces las empresas confiaron en la intuición de sus líderes o sus fundadores para tomar acción. Ahora, la intuición desde lejos prácticamente hoy no sirve. Entonces, claro, lo que tenemos que hoy enfocarnos es a cómo usar datos que ya tenemos para poder anticipar cuáles van a ser las acciones o los patrones de acciones de toda la red donde está inserta una compañía y poder prepararnos para ello. O sea, no necesitamos una gran tecnología, no necesitamos grandes servidores para poder anticipar esto, sino más bien empezar a estructurar datos que ya tenemos, curarlos, filtrarlos y actuar. A fin de cuentas, los datos, si no sirven para la acción, son información que no produce valor. Yo diría que ese es como el gran cambio. ¿Okay? Claudia, lo que tú dices es, todas las compañías tenemos datos. Generalmente estos datos, ¿en qué áreas se albergan y cuáles son los primeros 3 tipos de datos que tú dirías a las compañías? El área tal, y necesitamos traer esta información. La estructura tradicional de las empresas produce datos por todos lados. Pero diría que hay que enfocarse a datos de los clientes, que los recolecta ventas y marketing. Ventas y marketing. Okay. Que tiene que ver con compras o cuáles son tus aliados estratégicos para vender tus productos o servicios. Y datos de las personas que están al interior de la compañía, más los datos financieros contables. Pero yo diría lo central son los datos que producen las personas. Eso ya los tenemos.
Lo que hay que estructurarlos. Pero esas son las 3 fuentes de datos claves que ya hay que trabajar. Ahora, porque en la parte contable, en la parte de ventas, que como tú dices, generalmente el área comercial, y el tercer dato que tú hablas de lo que creamos las personas en el día a día, interviene la mano humana. Generalmente en las 2 áreas son datos duros, pero donde interviene la mano humana y que probablemente los datos puedan sufrir este embrollo que hacemos las personas porque nos equivocamos. ¿Qué hacer con eso y cómo cuidar que estos datos sean fidedignos? Porque si no, también la información o las decisiones no van a ser acertadas. A fin de cuentas, todos los datos pasan por la mano humana. ¿Te acuerdas que las compañías siempre dicen, hoy es semana de cierre? Aunque tengan RPs, tengan CRMs, siempre están como en semana de cierre, que a fin de cuentas meten datos o procesan datos que han sido producidos durante todo el mes en la semana última del mes. Ahora, eso siempre produce errores. Entonces, siempre tenemos posibilidad de que los datos sean manejados con errores. Lo importante es, más que procesar datos, yo diría, sin un foco, hay que procesar las prácticas que hace la gente. Por ejemplo, un vendedor, ¿cuántos clientes tiene? ¿Cuántos clientes va a haber? ¿Cuántos clientes les presentó propuestas? ¿Cuántas de esas propuestas cerró? ¿Cuántas visitas hizo? Esos datos son difíciles de manipular con la tecnología que hay actual, porque con el celular yo puedo incluso averiguar dónde está, con quién habló, su tráfico. Entonces, difícilmente lo pueden modificar, a no ser que tenga algunas habilidades de hacker. Pero ya hay tecnología para poder seguir todo lo que hace una persona, tanto en ventas como en finanzas, como en logística, como en compras. Entonces, no hay tales problemas hoy. Más bien significa tener pequeñas herramientas que permitan procesar esos datos. Exacto, que justo es a lo que iba, y a lo mejor en este segmento no nos da tiempo de ahondar, pero tú hablas de justo estas tecnologías que cachan este tipo de datos, porque hay las 2 alternativas: o tengo tecnología, y ahorita nos platicas qué tipo de tecnología, o también tengo que tener a alguien responsable que se haga cargo de jalar esos datos, estructurar, verificar, sumar y decir esto es lo que pasa. O sea, si hay alguien que tiene que estar encargado de estos. En un inicio, sí. Siempre tenemos que tener una persona que recolecte datos. Y ahí, perdón, Claudio, te voy a interrumpir porque se nos acaba el tiempo y hay que ir a un corte. Y en el próximo segmento vamos a hablar de justamente las personas que hacen el análisis de Big Data en las compañías. Gracias, Claudio, por estar aquí. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. IDC te invita a nuestro próximo seminario de evolución y compensación en materia fiscal y de comercio exterior, el próximo 9 de junio. Para más información, contáctanos a nuestros teléfonos o en nuestro correo seminarios@idconline.mx. Gracias, amigos de Factor Capital Humano. Seguimos con Claudio Román, experto en Big Data e Inteligencia Artificial. Claudio, nos platicabas en la sección pasada lo importante de los 3 tipos de datos estructurados que debemos tener: área ventas, área financiera y el área de servicio a clientes, que recolectamos datos. Hablabas de recolección de datos a través de diferentes herramientas que no son caras y que a lo mejor el público no las conocemos.
pero también decías que además de estas herramientas, alguien debe ser responsable. ¿Qué perfil tomamos de la empresa? ¿No hay dinero para contratar una nueva posición o hay que traer un externo para que nos diga cómo y después seguirnos nosotros? ¿Cómo hacemos? Aquí hay una mezcla. Mira, voy a decir algo un poco hereje para la gente humanista. Los seres humanos en realidad funcionamos 90% con patrones y no somos seres únicos y especiales. Entonces la gente tiende a repetir prácticas de manera histórica y en todas las áreas de las compañías. Entonces, más importante que una persona financiera o técnica en informática, necesitamos gente de ciencias sociales que detecte patrones. Y con esos patrones, alguien de sistemas puede estructurar un set de datos que van a ser recolectados. Por ejemplo, cuántas veces la persona entró a su CRM, cuántas veces la persona respondió sus mails, con cuánta demora se comunicó un pedido de un cliente, etcétera, que son patrones simples, pero que van a ir perfilando las conductas de las personas y eso va a permitir anticipar. Una persona que tiene bajas ventas generalmente tiene bajas prospecciones. Claro. Pone prospecciones contactos que no son prospectos reales. Entonces, si yo tengo un patrón de 3 meses pasados, ya sé que el mes cuarto o el mes quinto las ventas no van a ocurrir. Entonces, puedo anticipar los quiebres futuros. Okay. Y eso no tiene que ir con grandes tecnologías. Puedo hacerlo hasta con un Excel. Ok. Y ahorita solamente estás hablando de datos que se generan internamente. Todavía no estás analizando datos de los clientes porque dices, vamos a medir cuántos mails contestamos, cuántas propuestas enviamos, en cuánto tiempo, cuántas llamadas hicimos, pero todavía no salimos de aquel lado a verificar con el cliente, a entrevistarlos, a ver si esos tiempos son adecuados para él, sino únicamente primero dices, tenemos que medir y saber y certeramente lo que pasa en tiempos y en números en nuestra compañía. Claro, pero ya tenemos los datos del comportamiento de clientes. Por ejemplo, si tengo un mínimo sistema de facturación, ya sé cuánto le he vendido y qué le he vendido a los clientes durante el último periodo anual o el último semestre o el último trimestre. Okay. Puedo ir determinando tendencias en términos de variedad de productos o servicios, qué tipo de servicios me ha comprado, qué tipo de servicios no, cuándo los dejó de comprar, y eso me permite hacer un patrón también. Y si correlaciona ese patrón con el patrón de la persona que atiende ese cliente, puedo hacer una perfecta perfilación de qué es lo que va a pasar en el futuro. Puedo desde anticipar una pérdida de un cliente o un cliente que me va a comprar más. Okay. Si es que le vendo más. Entonces los datos ya están, más bien es hacerse las preguntas adecuadas y estructurarlos de manera que yo pueda cruzarlos y perfilar patrones. Eso es lo que nos permite tener lo que nosotros llamamos dashboard predictivos y no dashboard del pasado. Ok. Es el patrón común de las compañías. Que además tú dices, no es reaccionar, sino más bien anticiparse, cosa que hacemos poco en las compañías. Ahora, esta estructuración de datos en los Exceles de estas 3 fuentes de información que además los captura o los tenemos a través de herramientas que utilizamos las personas en el trabajo en el día a día o datos que solicitamos para llenarlo. Tú dices, hay herramientas tan simples como en Excel e ir viendo los patrones. Finalmente, crear estos patrones y estadísticas creo que lo puede hacer alguien internamente en mi compañía. Cuando yo miro estos datos, ¿quién toma decisiones sobre este comportamiento? ¿La alta dirección tiene que estar involucrado o el director de ventas nada más con finanzas? No, debería haber una decisión estratégica. Okay. Si le vamos a creer o le vamos a creer a los datos y si vamos a tomar o no vamos a tomar la inversión que hicimos. Porque también hay compañías que invierten en CRM y ERPs, pero a fin de cuentas el director general dice, no le hagamos caso. Entonces son inversiones que se pierden. Aquí es el mismo caso. Más bien tiene que haber una decisión estratégica y tiene que haber una declaración de que si los datos y los patrones me muestran algo, cualquier persona que tenga contacto con el cliente o con el actor, sea proveedor o cliente interno, tiene la capacidad de actuar. Porque si no, al final estamos esperando que un director actúe sobre datos que no necesariamente entiende o patrones que no comprende o no tiene el tiempo de tomar la decisión.
de acción. Por tanto, esa persona no necesariamente va a tomar acción. Entonces, quien más cerca esté del rol debería tomar acción sobre él. En una primera etapa. Claro, claro. También lo podría hacer el mismo sistema. De manera... Totalmente. Ahora, si yo llevara esta captura de datos, esta recolección, este análisis, la alta dirección estuviera involucrada, ¿qué tipos de porcentajes o de pérdida de recuperación de clientes o automatización o de ROI tú ves que ocurren? O sea, anticiparnos a las ventas es perder menos cliente en estadísticas, es facturar más rápido, es tener menos días de cobranza, ¿o cómo se traduce en el día a día en las empresas? Los indicadores clásicos y simples del negocio. O sea, si yo tengo un sistema que me permita anticipar pedidos de clientes y en vez de que el cliente me envíe pedidos, yo le envío ofertas, por lo menos puedo incrementar un 30% mi gestión comercial en ventas. Por el lado de días cobranza, tengo 1000 experiencias que los clientes no pagan porque nadie les cobra. Claro. Entonces, si yo tengo un sistema automatizado de cobro, puedo mejorar la cobranza a un 40% fácilmente. Entonces, el ROI de una inversión pequeña en inteligencia artificial y patrones de datos es muy alto. Ahora, no hay que pensar que tengo que comprar IBM para eso. O sea, puedo tener Tableau o la aplicación de Windows, cualquiera, para hacer eso. No tiene gran ciencia. Más bien es hacerse las preguntas y definir los patrones. Ok. Y además estás hablando ahorita de ventas, de a lo mejor de facturación, de días de cartera vencida en cobranza, de stock de nuevos productos o materia prima, pero también podemos, yo creo, simplificar las cosas también en las áreas de servicio como capital humano, que en el siguiente segmento quisiera que nos hablaras de esto, donde sí ya intervienen áreas de servicio y también la inteligencia artificial, cómo podemos seguirla ocupando. Continuamos en el programa Factor Capital Humano. Gracias, Claudio. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por seguir con nosotros. Estamos ya en el último segmento entrevistando a Claudio Román, experto por más de 25 años en temas de enfoques empresariales, análisis de datos. Y Claudio, justamente en esta última parte queremos que nos platiques de lo que quedó como en el último segmento, antes de irnos a corte, el tema de cómo interviene ahora la inteligencia artificial, porque ya nos hablaste de mano humana, de hacer cosas internamente, de medir internamente a través de personas, pero entiendo que también ya podemos hacer uso de inteligencia artificial y ya no es tan caro, y también si eso se mide en áreas no cuantificables, sino áreas de servicio como somos capital humano. Claro. Mira, teniendo los datos básicos, ya es posible que los algoritmos empiecen a operar. Sin datos, los algoritmos no sirven, es poesía. Entonces necesitamos prosa, y la prosa se produce a partir de datos.
Ahora, en áreas de servicio o en áreas de RH o personas, también puede funcionar. Históricamente las compañías han hecho encuestas de clima para saber cómo está el clima y detectar áreas problemas. Pero si yo detecto comportamiento de las personas, esos comportamientos los convierto a datos y los proceso a través de algoritmos simples, por ejemplo, cuántas veces las personas están llegando atrasadas, cuántas veces faltan, cuántas veces incumplen en las tareas que tienen propias de su rol, puedo cargar un algoritmo que en vez de esperar a la encuesta de clima anual que me mide el pasado, puedo anticipar que en 2 meses una persona se va a ir, o en 2 meses una persona va a fallar con un cliente, o con un proveedor, o internamente, o un área completa. Entonces puedo hacer, como se llamaba la película, una sentencia previa de las personas o áreas problemas. Entonces no tengo que esperar a que un especialista haga una encuesta, unas entrevistas y me avise. Claro. La inteligencia artificial me va a ir señalando áreas problemas, lo cual me va a permitir tomar acción. Si es que quiero seguir teniendo mano humana, porque también si me voy al extremo, también podría decir, pon a esta persona en amarillo y si no se supera en 3 meses, despídela automáticamente. Eso lo puede hacer un algoritmo hoy. Legalmente no, porque alguien tiene que intervenir, pero puede juntar todos los antecedentes por un eventual despido. Claro, que además, como dices, sobre todo en áreas de capital humano, interviene mucho la parte literalmente de las personas y justo lo que tú dices, cómo podemos prevenir para anticipar que se va a ir, que no está contento, que va a incumplir, que va a faltar. Pero yo me voy a un paso más atrás. Este tipo de datos me ayuda a estructurar para mis decisiones de contratación a la hora de reclutar y definir un mejor perfil. Exactamente, tú puedes tener patrones de prácticas que requiere el rol. Y puedes hacer un juego de simulación, de poner en situaciones críticas a esa persona y ver cómo reacciona. Y a partir de algunas pruebas de personalidad, puedes cruzar eso y decir, esta persona en 6 meses, si se ve enfrentada a situaciones de tensión, puede que deje el trabajo. O lo que llaman ustedes mercenarios también. Si la persona es muy sensible al sueldo y no a otras variables de la retribución, también va a poder saber que esa persona se te va a ir rápidamente. ¿Okay? Si es que tienes bien definido el rol en términos de prácticas, más que actitudes, hay que medir prácticas, porque las actitudes dependen de un observador externo que las mida o no. Las prácticas no. Las prácticas son lo que la gente hace, con la mejor o peor actitud, pero es lo que hace. Y a fin de cuentas, los resultados de los negocios, y sobre todo de las áreas de servicio, tienen que ver más bien con lo que la gente hace, más que con la actitud. Exacto, porque aquí, perdón, Claudio, que te interrumpa, ya interviene cómo podemos predecir incluso comportamientos o conductas humanas que la gente va a tener hacia cierto tipo de procesos, modelos, estrés, etcétera, de lo que ocurra aquí. Claro, los patrones lo que te permite hacer es medir la predisposición de las personas a cierto tipo de acciones o no. Es como lo mismo, si la caja de un negocio está fallada y no hay vigilancia, tú no, porque nadie te va a ver, vas a robar un producto en una tienda. Pero hay gente que sí. Y yo puedo medir eso y anticipar. Entonces, si se da una situación crítica, ya puedo saber cómo la persona va a actuar. Y estoy hablando de los patrones negativos, también puedo hablar de los patrones positivos. En una situación de crisis, puedo medir qué personas van a tener mayor compromiso y mayor efectividad en la acción, porque tienen un compromiso práctico y de futuro con el negocio en el cual están colaborando. Entonces, también por el lado positivo lo puedo anticipar, ¿ya? Pero la clave, repito, son los patrones de prácticas de los actores claves de la organización. Eso es lo que me permite que la inteligencia artificial sea inteligente y no sea, como yo diría, un tonto artificial, porque tampoco sirve. ¿Me explico? A veces recogemos datos que nos sirven y nos orientan a cosas erróneas. Y no tiene que ver con el algoritmo, sino que con los datos que cargamos. Totalmente. Y justamente lo que hemos estado viendo en el programa de cómo se define este tema crítico COVID y cómo tener que prepararnos y cambiar el negocio, se vuelven áreas críticas, cambiar la manera de vender, introducir la parte digital, el marketing,
pero muy importante, como tú dices, este análisis y predicción de datos. Es importante que a lo mejor la gente sepa que es más fácil de lo que pensamos, que podemos buscar personas como tú que nos hagan. Es posible un modelo, una asesoría, entrene a alguien del equipo y se deje un modelo preestablecido y que obviamente se debería ir actualizando, pero es posible esto, Claudio, que podamos entrenar a alguien in-house y que podamos estarlo haciendo a nosotros mismos a través de las empresas y personas como tú nos capaciten y nos dejen un modelo hecho. Así es, tenemos un método probado desde que aparecieron las tecnologías de datos, que lo hemos ido perfeccionando y facilitando también con los algoritmos. Pero tiene que ver con entrenar una disciplina y una comprensión de cómo se traducen los datos a acción y cómo las acciones producen datos. Pero eso es perfectamente posible, es rentable y es de fácil implementación. No lleva más de 3 meses una ejecución de un proyecto de este tipo. Si ya en más de 3 meses es que estamos hilando fino y no necesariamente va a ser rentable. Y en crisis necesitamos que estos proyectos sean de rápida ejecución, rentables y que muestren resultados no más allá de 6 meses. Totalmente. Y que puedan pagarse en un año. Totalmente. Bueno, pues ya sabemos, amigos de Factor Capital Humano, Claudio Román, aquí están apareciendo sus datos para que podamos acercarnos y pedir ayuda. Es muy importante que en el siglo XXI podamos tomar decisiones con base en datos. Claudio, te agradezco mucho haber compartido, haber estado con nosotros y orientarnos en este tema. Encantado, muy agradecido la invitación. Pues muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Gracias por acompañarnos a una emisión más.